Jesús, como siempre oro que la palabra de Dios llegue a sus vidas, llegue a sus corazones, llegue a su espíritu, llegue a su alma. Yo conozco ya a algunos de ustedes después de algunos meses de que Dios nos trajo acá a la congregación. No conozco a la mayoría de ustedes, pero sé que Dios conoce cada uno de sus corazones, conoce cada uno de sus anhelos y sabe cuál es esa necesidad o ese milagro. ¿Quiénes nos están visitando por primera vez hoy? ¿Hay alguien que nos visita por primera, segunda, tercera vez? ¿O todos son de la casa? Si hay de primera vez, corazón no les sabe esto. Bendiciones, bienvenidos a su casa. ¿Quién más? Para que los servidores los miren, mantengan la mano arriba, un segundito. Bienvenidos varones, 3 varones aquí, imagínense. Por aquí no hay nadie nuevo, recién llegado. No tengan pena, aquí no, esta no es una iglesia que da pena. Aquí nos gusta exponernos todos a todos. Gloria a Dios y bienvenidos a su casa. Y espero en el nombre de Jesús que esta palabra también cale en ustedes. Quiero hablarles del día que el agua se sonrojó. Hay un versículo extraordinario, un pasaje en la Biblia que ustedes deben de haber leído varias veces, deben de haber escuchado varias veces. Pero este milagro, en este evangelio, más bien les digo, en el evangelio de Juan, que probablemente lo han tenido oportunidad de leer, de escuchar, de ver, hay una razón por la cual Juan solo denota 7 milagros. La Biblia cuenta en la vida de Jesús 34 milagros. Y de esos 34 milagros no estamos contando los 3 mayores milagros, que son el nacimiento, la crucifixión y la resurrección. Hay 34 milagros, pero Juan se centra en 7. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Voy a compartir de uno de ellos. Pero quiero que hoy miremos este milagro, este primer milagro de Jesús, de la manera extraordinaria como Dios lo quería mostrar a través de su Hijo Jesús. Generalmente pensamos en este milagro como el milagro donde Jesús convirtió el agua en el vino y hasta ahí llegamos. Eso fue todo. Recordamos este pasaje como eso. Vamos a leerlo. Voy a leer para ustedes, si no lo tienen ahí. Está en Juan. ¿Qué se me hizo? Se me perdió por ahí. Está en Juan 2. Voy a leer para ustedes. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No era que estaban aparecidos, los invitaron. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ya vamos a hablar de eso. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No nos daría el tiempo para hablar todo lo que podemos desarrollar de este versículo, y el tiempo se nos cortó. Sin embargo, estoy seguro que el Señor nos va a poder mostrar en estos pocos minutos la esencia del pasaje de este versículo, porque este versículo tiene mucho por qué discernir y por qué descubrir. Puedes pasar a la siguiente, Esthercita, por favor. Hay algo muy interesante
En este primer milagro de Jesús, un artesano de la madera, porque todos sabemos que Jesús heredó el oficio de su padre terrenal, digamos, aunque sabemos que su padre es Dios, aunque no es padre, sino que es Dios mismo, igual que el Espíritu. Pero él, en obediencia y sujeción, algo que a veces carecen muchos seres humanos, se sujetó al padre terrenal que le fue asignado, y su padre era carpintero. Por tanto, Jesús se volvió carpintero. Pero hay algo muy interesante: no era cualquier carpintero. Jesús era un carpintero de excelencia. No era como esos que le contrata a uno unas sillas, unos muebles y que le quedan así, bailando de un lado para el otro. No, Jesús era un Dios de excelencia y por tanto era un carpintero de excelencia. Sin embargo, en este versículo el Señor nos muestra a través de las Escrituras que Jesús pasó de ser un artesano de la madera a un artesano del agua. ¿Qué quiere decir esto? Miren qué interesante. Todos los días, y hace unos días tenía la oportunidad de compartir un poquitito, 2 minutos, sobre lo que sucede en nuestras vidas cuando empezamos a ignorar la magnificencia de Dios. Vuelvo y digo, si usted vino hoy buscando una respuesta de Dios, la va a recibir en el nombre de Jesús. Yo lo creo, porque la palabra del Señor no se devuelve y se pierde. Así que si están en este lugar, si tienen algún pensamiento de una necesidad, de un milagro, aquí o fuera, en el nombre de Jesús, ese mismo Jesús que convirtió el agua en vino es el que está acá, y es el mismo que puede hacer factible su milagro, que yo no conozco. Sin embargo, nos acostumbramos en el día a día a no ver los milagros de Dios en nuestra vida. En Juan 3:2 dice la palabra respecto al primer milagro de vida que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo, que es la salvación y la vida eterna. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto también tiene un trasfondo extraordinario. Incluso solo en ese versículo podríamos tener una prédica. Pero rápidamente les quiero decir que hablando el Señor, habla de ahí, Juan 3:2, ¿no? ¿Cuál me puso ahí? Sí, ¿verdad? Por alguna razón, nosotros a veces no creemos en lo extraordinario de Dios. Miren que en este pasaje de las bodas de Caná acabamos de leer que los discípulos, cuando vieron este milagro, creyeron en él. O sea, estamos hablando que ya él caminaba con sus discípulos, pero los discípulos no creían en él. Yo estoy seguro que alguna vez en nuestras vidas, todos, cuando hemos llegado a Dios a través de su palabra, a través de el milagro de la salvación, aún seguimos dudando del poder y lo extraordinario de Dios. Porque como en el día a día vemos lo mismo todos los días, no aprendemos a ver lo extraordinario de Dios en medio de nuestras vidas. Pasemos a la siguiente filmina, por favor, Esther. Disculpen que vaya más rápido, hubiese querido tener más tiempo, pero hay un culto a las 5 y tenemos que continuar. Quiero hablarles del Jesús milagroso, pero ese Jesús milagroso, ese Dios milagroso, ese Espíritu de Dios milagroso que opera en medio de todos nosotros todos los días. Los milagros monótonos que quiero que usted note el día de hoy son esos milagros que están sucediendo ya en este momento, en este lugar, y usted no se da cuenta. Usted no los percibe. Quiero que hoy su mente se abra y se venga a la mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: Señor, pon en mi mente la mente de ti, la mente de Cristo? ¿Cuántos lo han dicho? Hoy, en el nombre de Jesús, ustedes van a entender que es esa declaración de tener la mente de Cristo. El tener la mente de Cristo no es solo que es una obligación que tenemos los nacidos de nuevo en Él, de seguirle a Él, de seguir sus preceptos,
tener una mente en Cristo significa ver más allá de nuestros ojos naturales, mucho más allá de nuestros ojos naturales, porque la monotonía, y explico por si alguno no sabe qué es la monotonía es aquellos que se repite y se repite y se repite. Entonces hay cosas que se repiten tanto que se las ve como normales, ya ni les presta atención, ya no observa nada extraordinario. Incluso cuando hablamos de monotonía, a mí me gusta mucho dar ejemplos. Bueno, la monotonía era que se cayera la señal, entonces ya ustedes vieron que se cayó la señal, sí lo percibieron. Pero les voy a dar un ejemplo de monotonía en el mundo. Cuando digo en el mundo, voy a hablar de un estudio de una universidad que por cierto es un ejemplo que se ha usado muchas veces, no solo en temas teológicos, sino hasta en temas naturales. Hay un experimento que han repetido varias universidades en el mundo, que agarran un grupo de jóvenes, los ponen en círculo y los ponen a pasarse una pelota. Algunos se han tenido la oportunidad de leer o de estudiar un poquito, conocen del experimento. Es un experimento donde ponen a las personas en un círculo y los ponen a pasarse una bola y a pasarla cada vez más rápido, más rápido, más rápido para que no se caiga. Y en medio de esta gente alguien pasa disfrazado. Es un experimento totalmente cimentado como tal. Pasa alguien vestido con un traje de gorila. ¿Ven qué cosa más rara? Y luego de un gran rato y de que esta persona pase con ese disfraz varias veces, el experimento consiste en agarrar a estas personas y preguntarles qué les pareció el ejercicio y si vieron algo extraordinario. No, sí, muy bonito, nos cayó la bárbara y todo el cuento. Y nadie vio el gorila que pasó varias veces, o la persona disfrazada de gorila con un traje de gorila, debe ser horrible. Nunca lo vieron, porque estaban ocupados en una única actividad y todos sus sentidos estaban metidos en esa actividad, totalmente distraídos del resto. No había atención absoluta a lo que estaba sucediendo alrededor. Así pasa con los milagros de Dios. Estamos tan absortos en el día a día, estamos tan absortos en los que hacemos, que no notamos los maravillosos milagros que se suceden en todo tiempo. Uno de esos grandes milagros le llamamos el 360 celestial. La tierra gira en sí mismo 360 grados. ¿Quién es el creador, o quién decimos que es el creador de todo, del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible? ¿Lo declaramos o no lo declaramos? ¿Verdad? No se me duerman, porque creo que se me están durmiendo. Yo sé que parece clase de universidad, pero quiero llegar de datos a lo milagroso, porque quiero que entendamos hoy todos que Dios opera en todo y en todos. Ese 360 celestial quiere decir que la gira por la grandeza de Dios. Aquí donde estamos ahorita, donde estamos poniendo los pies, donde usted está sentado, no se mueve, ¿verdad? No se le está moviendo la silla, nada lo empuja, no siente, bueno, salvo que alguien tenga vértigo, en el nombre de Jesús se le acaba el vértigo, ¿verdad? Pero si usted no siente que está mareado ni nada, ni que va así como jalado, ¿verdad? Como de medio lado. En este preciso momento, en lo milagroso de Dios, la tierra está girando a 108,000, fue puña, eso fue un betazo. La tierra está girando a 108,000 kilómetros por hora. A esa velocidad vamos, ¿sabía? Ahí hay un milagro que usted no nota, que yo no percibo. 108,000 kilómetros por hora es 878 veces más rápida que la velocidad del sonido. Esa que desarrollan los aviones y que se oye un bombazo donde pasa un avión a más de 1,000, 2,000 kilómetros por hora. Por si fuera más impresionante lo que está haciendo Dios, el creador del cielo, de la tierra, del Dios del universo, el mismo que ha sido declarado por los científicos como el origen, porque no saben ya qué hacer, y que en la misma conclusión a la que llegan todos es: hubo algo que dio origen a las cosas. Ese mismo Dios extraordinario, ese mismo Jesús que convirtió el agua en el vino, es el que hace que nosotros hayamos viajado aproximadamente 2.574.617 kilómetros por el espacio, porque además la Tierra va dando otra vuelta alrededor del Sol, otros 360 grados.
Y todavía, por si fuera poco, estoy ahí sacando un poquito de la mente de los que estudiaron ciencias. Y ojalá que los muchachitos que están jóvenes aquí medio se acuerden. Y si no, anótenlo para el examen de ciencias. Este es un dato real. No me lo estoy inventando. Resulta y acontece que nosotros le pertenecemos a algo que los científicos le llaman la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, creada por Dios, hace que viaje todo ese montón de planetas, el Sol, las estrellas, a 777.300 kilómetros por hora. Y usted y yo no nos caemos de la silla o donde yo estoy en el altar. Hay un milagro extraordinario ahí y nadie lo nota, nadie lo ve. Hay un milagro extraordinario que permite que todos los días usted, cuando se levante, mire al sol creado por Dios y le dé calor, le dé tranquilidad, le dé seguridad y haya vida a un nivel extraordinario, a un nivel hasta microscópico. En Salmos 139, 13, 14, que ya voy a leer para ustedes, se denota uno de los extraordinarios milagros de Dios en nuestras vidas, porque nuestro Dios, así como opera en eso pero tan incalculable, podría decirse, opera en lo más pequeño, en lo que no alcanzamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? Hay una enzima que se llama oxitocina, que es la enzima que, por cierto, le dan las madres a sus bebés a través de la lactancia, y que tiene todos los nutrientes que ese bebé necesita para ir creciendo, o que todos nosotros necesitamos alguna vez para ir creciendo. Eso es un milagro de vida. Ahorita mismo en cada uno de sus cuerpos, estoy seguro, yo no soy científico, mi carrera es otra, mi carrera es finanzas, números, mi carrera secular, que diga, ¿verdad? Obviamente. Ahí en sus cuerpos ahorita mismo, sus células están generando enzimas, están haciendo microprocesos para que usted esté bien, para que consuma nutrientes, para que haya equilibrio, para que esté equilibrado y pueda caminar bien. Hay una cantidad de cosas microscópicas que suceden en este momento que solo son el origen de la creación divina. No hay otra cosa. Yo no sé si usted se está dando cuenta de la cantidad de milagros que Dios hace en nuestras vidas, a cada segundo, porque usted y yo somos un milagro de vida, somos una extraordinaria creación. Es incalculable la grandeza de Dios. Gloria a Dios, porque Esdras dio un amén. Yo espero que sea que estén tan sorprendidos de lo que les estoy contando, que ustedes se den cuenta de que, si bien es cierto, una vez más lo digo en el nombre de Jesús, si vino a buscar un milagro, una respuesta, sanidad, no sé qué, paz, usted aquí la va a recibir el día de hoy, porque ese es el Jesús que yo conozco y el Jesús que yo sigo y el que hace milagros en mi vida. Pero quiero que usted sí se vaya sorprendido de las maravillas de Dios. Dice este salmo, por si no lo recuerdan: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El milagro de la vida. Ese es el milagro de la vida natural, la vida en este cuerpo. Porque sabemos que el milagro de la vida eterna está en la resurrección, está en la crucifixión, para algún día todos juntamente con el Padre convivir, porque eso dice su palabra. Ese es el primer gran milagro, la salvación, la vida eterna. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este versículo, lléveselo hoy en su corazón. Váyase maravillado de lo que Dios hace por usted. Váyase maravillado de todo lo que se desarrolla a su alrededor, todo lo que está a la par suya. Váyase maravillado de que su hermano es un milagro de Dios. Váyase maravillado de que usted es un milagro de Dios. Porque no podríamos acabar de notar cuántos milagros hace Dios a cada segundo y a cada momento. Esther. Este hacedor de vino que se nos presenta en las bodas de Caná es un Jesús impulsado por un llamado en ese momento.
que nos hace conocer el interés que Él tiene por nosotros. Quiero que usted también esta tarde se lleve ese concepto, ese principio del Dios que usted tiene. Y lo he querido escribir aquí, lo voy a leer para ustedes. Dios es grande no porque haya nada demasiado grande para Él. Eso es lo que siempre pensamos. Dios es más grande que todas las cosas. Dios es más grande que todo. Por supuesto que lo es. Pero quiero que hoy llegue a su corazón este pensamiento. Él no es grande porque no haya nada demasiado grande para Él. Dios es grande porque no hay nada demasiado pequeño para Él. ¿Y eso qué significa? Significa que si a ti algo te importa mucho, también a Dios le importará. Eso es lo que hace grande a Dios. Lo que hace grande a Dios no es su magnificencia, es que Él le importa lo que a usted le importa. Él se viene de lo más grande hasta lo más pequeño, se reduce para escucharle a usted y a mí, para escuchar sus oraciones, sus peticiones, sus deseos, sus anhelos. De lo más grande se viene a lo más pequeño. Esther, ese es el Dios que usted y yo tenemos. 6 vasijas de piedra, dice la palabra en este versículo que habían. 6 vasijas de piedra. Y aquí el Señor vino e hizo un extraordinario milagro que usted no ve. Hoy se lo voy a descifrar también. Quiero descifrar ese milagro en el mundo, en la ciencia. Porque la ciencia y la religión no pueden estar de lejos. La ciencia lo único que hace es tratar de explicar los milagros de Dios en el mundo, en la vida. Eso es lo que hace la ciencia. Y siempre queda debiendo. Siempre queda debiendo la ciencia. Lo que, como dice el pastor, corrobora. El agua está compuesto por 2 partículas, hidrógeno y oxígeno. Clase de escuela, ¿verdad? 3, perdón. 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Resulta que el 71% del planeta Tierra es agua. El 65% de su cuerpo y el mío, salvo que retenga agua, es agua. Salvo que digo que sería más pues si retiene agua, pero eso ya también lo cancelamos en el nombre de Jesús. Hablando de ciencia, tranquilos que no les voy a hacer un enredo con esto. Tenemos 2 partículas de hidrógeno y oxígeno, pero el vino está compuesto por 3 partículas, C4H6O6, O6, oxígeno. ¿Cómo le explica a usted a un científico que el agua se convirtió en vino? Hay un proceso, y lo puede buscar, que se llama glucólisis, que es un proceso larguísimo, que es lo que permite convertir el agua más la uva en vino. Y es un proceso demorado. No voy a detenerme en decir cuánto se dura, que se fermente, que sea buen vino, etcétera. Bueno, imagínense, para que se convierta en buen vino. Y Jesús lo hace así. Se trae abajo toda ciencia, todo pensamiento, y vuelve el agua en vino. Transforma el agua en vino. Ese mismo Jesús, capaz de actuar de manera extraordinaria, de manera rápida, es el mismo Jesús catalizador de toda transformación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando Dios transforma a través de su Hijo Jesús en este milagro, del agua al vino, es el mismo que nos convierte de pecadores en santos. Ahí hay un milagro más extraordinario de Dios, el mismo Dios. De nuevo digo, cuando hablamos de las bodas de Caná nos centramos, más que incluso hasta los novios salen del juego, y mucha gente no entiende por qué el primer milagro de Jesús era el vino, convertir el agua en vino. Quiero revelarles hoy algo extraordinario. Ese fue el milagro profético que anunciaba su crucifixión. Recordemos la última cena, cuando Él comparte el pan y el vino. Él, con este primer milagro, anuncia proféticamente lo que va a suceder. Por eso es que en esta palabra escuchamos que Él le dice a María: mujer, aún no es mi hora,
mucha gente no entiende que tiene, la regañó, ¿qué le dijo? No, le estaba anunciando que no era el tiempo para su gran milagro, para su gran sacrificio y que obtuviésemos vida eterna. Eso sucedía en la boda de Caná. Ahora, quiero hablarles de algo más. A veces, para obtener estos milagros necesitamos lo que llamamos un empujoncito suave. Yo le llamo un empujoncito suave, porque como somos incrédulos, no nos damos cuenta todos los días de las maravillas de Dios. Venimos buscando un milagro, pero estamos como apagándonos por ese milagro. Cuando le dice Jesús, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Jesús probablemente, y no estoy cometiendo herejía con lo que digo, estaba ocupado en otras cosas, en medio del acto en el que él estaba. Mire qué interesante cómo María ve y le dice, Jesús, se acabó el vino. A veces usted y yo necesitamos que alguien venga y nos golpee y nos dé un empujoncito para creer. Y hermano, ¿y entonces qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está esperando? ¿Qué va a hacer? Y el Señor actúa. Y el Señor actúa. No sé si hoy soy yo el que lo estoy impulsando a que, si ese anhelo, ese sueño, ese milagro, usted ya lo tenía desechado y estaba agotado y estaba cansado esperándolo, hoy con esta palabra que Dios nos comparte a través de mi persona, usted lo retome y lo traiga otra vez acá y lo ponga en el altar, porque Dios no se ha olvidado de ese milagro, de ese sueño, de ese anhelo. Él no se ha olvidado. Usted lo dejó de lado. Usted dejó de creer. Usted dejó de ver el Dios extraordinario que opera en su vida a cada momento, a cada segundo, a cada instante, con usted y con los que le rodean. 9 de cada 10 veces, ¿sabían ustedes? Nosotros nos perdemos de los milagros de Dios por estar tan cerca de ellos que no los vemos. Estamos tan cerca del milagro de Dios, de esos milagros, que no los vemos. Lo mismo que les decía al principio, con tantos números y tantas cosas de ciencia, no los vemos. Usted y yo tal vez ni vemos que Dios nos resguardó un día que salimos más tarde de la cuenta, o un día que salimos más temprano, o un día que no fuimos a algún lugar, o algo se interpuso para que no hiciéramos un viaje, o un trabajo que no aceptamos porque quién sabe qué iba a pasar, o un trabajo que tuvimos que dejar, o una relación para los que están solteros que no había que tomar. Ahí ya había un milagro. Dios le estaba salvando de algo y usted no lo vio. Usted no se dio cuenta. Usted no se dio cuenta que el Señor estaba con usted. Creemos más muchas veces también, vean qué interesante, en los milagros para los demás que en los milagros para nosotros mismos. Y eso nos incluye a nosotros, los que servimos al Señor. Yo no sé, o bueno, hoy ya vemos poquitos pastores aquí ahorita, pero yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a algunos nos ha pasado que decimos, ministro para otros, veo esos milagros en el altar y yo sigo esperando el mío, y sigo esperando el mío. Nuestra naturaleza de nuevo humana nos hace creer que solo algunos arrebatan milagros, solo algunos los reciben, pero no, los milagros son para todos y son para nosotros mismos también. El milagro es suyo, no es mío. Un siervo en el altar no desata el milagro, jamás. De una vez se los digo, en el nombre de Jesús, para que se vaya ese pensamiento de sus vidas. Ningún siervo de Dios por imposición sana su fe, sana su convencimiento, sana su deseo, su anhelo, y de nuevo por fe que usted recibe su milagro, por nada más. Y también por eso es que a veces la gente no encuentra su milagro, porque va detrás de hombres, va detrás de lugares, va detrás de predicadores. Predicar muy bonito, hace un montón, y usted le puede llenar de palabras y usted puede tocar emociones, pero ¿qué gana usted con que yo toque sus emociones si Dios no le toca? Usted no gana absolutamente nada. Perdió su tiempo, le digo. Y hoy en el nombre de Jesús espero que el Espíritu de Dios esté tocando su corazón
que sea Él el que esté tocando su corazón. Hebreos 10:24, si me lo puedes poner, Esther, porque de verdad que el tiempo se nos voló. En eso sí, como que la tierra gira más rápido aquí en Embajadores del Reino, cuando uno predicaba, pastor. Como que aquí pega un empujón y cuando uno se dio cuenta se fue. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este versículo hoy lo quiero dejar en sus corazones para que usted, junto a otro, lo estimule a creer en los milagros de Dios. Aumentar. Si usted tiene fe, gloria a Dios, desbórdese en fe y llévele esa fe a otros. Usted no puede poner la fe en él, pero usted le puede enseñar a ser una persona de fe. Usted le puede enseñar a ser una persona de fe. Y yo quiero que hoy usted, en el nombre de Jesús, tenga fe. En la otra, Esther, por favor. ¿Están conmigo o ya se me durmieron? ¿Sí? Bueno, el pastor Jorge no se me durmió, los demás creo que sí. Hoy no voy a hacer lo que le hice a los chicos en la red juvenil hace 8 días, que se me estaba durmiendo 2 o 3 y los levanté y los mandé a lavarse las orejas, pero no, ya ahorita se van a ir a tomar un cafecito y toda la cosa. No los voy a exponer hoy. Mientras para algunos milagros hace falta solo un único paso de fe, para otros se requieren muchos intentos. Los milagros en el Señor son un designio que yo no puedo descifrar. No puedo decir exactamente cómo opera el Señor, pero sí sé que opera bajo nuestra fe, como dice el pastor. Y quiero recordarles, ya no tengo tiempo de recordar toda la historia. Este hombre Naamán, en el Antiguo Testamento, un guerrero, se enferma de lepra y él quiere ir a buscar al profeta de Dios a un territorio extranjero, hace un montón de cosas para llegar a aquel lugar, esperando que cuando llegaba donde el profeta, escuche lo que les acabo de decir hace unos minutos, que cuando llegaba donde el profeta lo iba a sanar así, de una vez. Entonces yo voy a ir a buscar, allá hacen milagros, allá se dan los milagros. Y llega donde el profeta y el profeta le dice, sí, vaya, báñese. Y no se bañe una, báñese 6 veces. Y este hombre se sintió mal. Dice, ¿cómo hice todo esto para llegar a donde este hombre y me manda a bañarme? Y 6 veces. Sin embargo, a pesar de su frustración temporal, él creyó que esa era la forma en la que iba a ser sano. Y sabemos en la historia de la Biblia que Naamán fue sano y que mató a un rey y hizo un montón de cosas más. Ahí hay un ejemplo rapidito de que Dios opera de maneras distintas, pero el milagro está ahí. Y usted tiene que arrebatar su milagro. Usted tiene que arrebatar su anhelo. Usted tiene que arrebatar su sueño. Porque no es mi sueño, no es mi anhelo, no es el milagro para mí. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos. Pero debe permanecer constantemente en oración y en fe en Jesús, de que sus milagros lo va a recibir. Y puede ser que lo reciba hoy, puede ser que lo reciba en unos días, puede ser que ya se le hizo el milagro porque yo no lo conozco y usted no se ha dado cuenta. Y el Señor ya lo operó, ya lo trabajó. Es más, ya Él empezó a hacer eso. Porque Él no opera en el tiempo, opera en medio de lo extraordinario, del mundo espiritual y de su fe. Esther, hay piedras de tropiezo, muy rápido se las comento. Lo que llamamos el escepticismo subliminal, que es que yo, como soy humano y opero en leyes humanas, leyes naturales, no puedo creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Si usted tiene ese problema, cancélelo en su mente en el nombre de Jesús. Deje de pensar, deje de limitar a Dios. Deje de limitar a Dios. Eso corta la bendición que Dios tiene para usted, porque a lo mejor usted tiene, como dice el pastor, su milagro lo tiene aquí, pero como nuestra mente es natural, no creemos en nada de esas cosas. Se nos hace muy difícil creerlo. Usted tiene que aprender a discernir, y solo les digo, discernir es filtrar lo falso para obtener lo verdadero con ayuda de las santas escrituras y el Espíritu Santo. Discierna usted mismo, sobre su mente.
Discierna. Cuando usted se volvió un escéptico, aún siendo un hijo de Dios, ojo, todos los que estamos aquí conocemos de Dios, definitivamente, ¿verdad? Pero somos escépticos, lo limitamos, porque nuestra mente natural no es capaz de entender que el Dios sigue operando milagros. Y por último, la desilusión latente, lo que les decía hace un ratito. Me desilusiona porque todavía no veo mi milagro, y a lo mejor lo tengo ahí, pero no soy constante, pierdo la fe, no me doy cuenta, y su milagro está ahí. Si usted se desilusiona, pueda que no se dé cuenta que ahí estaba su milagro. Sus enemigos. La siguiente filmina, ya quiero cerrar. La palabra dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida y vida eterna. El primer gran milagro, porque no podemos predicar desde este altar si no predicamos del gran milagro de Dios. Ese es el primer milagro que usted tiene que venir a buscar a la iglesia. Póngame la adoración, por favor, ya para cerrar, porque el tiempo nos traicionó, pero yo creo en el nombre de Jesús que la palabra ha quedado en usted. Quiero que se ponga de pie rápidamente.